La semana pasada estuvimos viendo esta enseñanza y vamos a terminarla hoy, porque estuvimos hablando de uno de los aspectos de la primera de las lluvias, ¿no? Hoy quiero hablarte y vamos a desvelar cuál es la segunda lluvia. La enseñanza parte del texto de Isaías 55, verso 8 al 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, hace producir, y da semilla, el Señor da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hablábamos la semana pasada que la lluvia es una bendición, es indudable que la lluvia es una bendición, pero puede convertirse en algo desperdiciado. ¿Os acordáis que hablábamos de las danas, de cómo recientemente aquí en Águilas las ramblas bajaron y fue agua que fue toda a parar al mar? Y es una pena porque es una zona, esta del sureste español, especialmente, es una zona de danas. De hecho, hay anunciada para esta semana probabilidad de que haya una dana en toda esta zona. Si no es así, me lo desmiente mi suegra, ¿no? Yo lo leí ayer, de que hay probabilidad de danas, de presiones atmosféricas en los niveles altos, danas, que hacen caer agua, mucha agua en poco espacio de tiempo y que toda esa agua finalmente se desperdicia, ¿no? Y aplicándolo a nuestra vida en lo espiritual, la palabra de Dios, como asocia aquí el profeta Isaías, es como esa lluvia que cae a nuestra vida. ¿Y cuántos sabéis que la palabra de Dios es una bendición? Es algo que hace germinar, que hace producir, que hace nacer en nosotros la voluntad, el propósito de Dios, que también nos ayuda, nos guía, nos hace florecer. ¿A cuánto le ha hecho bien esta palabra cuando la hemos puesto en práctica? Pero puede ser algo desperdiciado también, ¿verdad? Algo que nos pase como una avenida de agua o aguas que van directamente al mar porque caen. Y yo siento que a veces estamos llenos de palabra, nos cae lluvia constantemente, por lo menos aquí en esta iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de lo que nos habló el Señor el martes? A ver, el título de los que estuvieron aquí. ¿De qué nos habló el Señor? Bien, Belén. Hijos de la intimidad, ¿verdad? ¿Os acordáis del vídeo? ¿Quién era el personaje del vídeo que pusimos? Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Tremendo. Es bueno porque a veces tengo la sensación de que no para de llover. Y aún no hemos digerido, no hemos asimilado la palabra del martes y nos llega otra el domingo. Y estamos como que está cayendo lluvia constantemente, palabra constantemente sobre nuestra vida. Y no podemos asimilarla. Y se puede convertir en algo desperdiciado en nuestra vida. Pero es importante que entendamos que Dios, cuando nos exponemos a su palabra, quiere hacer caer su lluvia y quiere transformar esa lluvia en una bendición para nosotros. Quiere hacer nacer algo en nosotros. Quiere hacer florecer algo, que crezca. Así como dice ahí el texto, germinar, producir. Quiere germinar algo en ti, quiere producir algo en ti. Y por eso tenemos que tener nuestro sistema de asimilación bien, porque las danas se dan porque el sistema no está preparado para recibir tanta agua. Entonces se colapsa y se lía, ¿no? Se forma esas riadas hacia el mar. Ahora, otra cosa importante es que la lluvia, como hemos dicho, hace crecer cosas. Y yo necesito que la palabra de Dios caiga sobre mí para poder crecer, para poder ir madurando. Y decíamos también que no es tanto lo que oímos o lo que leemos de la palabra de Dios, sino más bien es lo que hacemos con lo que oímos y lo que hacemos con lo que leemos de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22 que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Dice, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es tremendo, este texto, ¿verdad?, de Santiago.
O sea, que yo tengo que hacer algo con lo que escucho. De hecho, daremos cuentas al Señor de todas las palabras que hemos oído y que hemos entendido y asimilado y que no hemos hecho. ¿Sabías eso, verdad? Así que no es tanto lo que oímos, sino lo que hacemos con lo que oímos. Tiene que haber una acción. O sea, la palabra, la lluvia tiene que producir un cambio en nosotros, tiene que nacer algo en nosotros. Y la semana pasada vimos el primer punto de la primera lluvia. Recuerda que el mensaje se llama Las dos lluvias. Dice, la palabra, el primer punto que vimos, la palabra de Dios no anula tus pensamientos a no ser que nosotros lo permitamos. Dios no va a anular tus pensamientos a no ser que cedas tu voluntad, a no ser que tú permitas que su palabra pueda hacer una catarsis, una limpieza de tus propios pensamientos. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios? Queremos tener la mente de Cristo. Esa es nuestra victoria, pensar como Cristo. Ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Como hablaba el pastor Ramón, tenemos dos naturalezas en nosotros. La naturaleza espiritual y nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, como lo denomina Pablo, caído, que tiene la naturaleza, pues que es diabólica y carnal, dice, y es la naturaleza caída. Ahora, Dios está claro que no nos va a obligar. Dios no quiere autómatas. O sea, Él no quiere que si Él quisiera autómatas, no nos hubiera creado con un libre albedrío, con una propia voluntad. Sino lo que Dios quiere hijos que le amen voluntariamente, que voluntariamente quieran entregarse a Él, que voluntariamente quieran dejar de vivir en su propia manera de vivir, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, que voluntariamente reconozcan, esa es la gracia entendida, que voluntariamente reconozcan su majestad, su amor, todo lo que Él ha hecho, y entonces tú decidas entregarle tu vida, amarle. Dios no te va a obligar. El que obliga es el otro. El que subyuga es el otro. El que miente es el otro cuando le damos autoridad en nuestra vida. Pero Dios no es así. Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Tú puedes estar en la iglesia 20, 25, 30, 40 años escuchando y la lluvia cayendo sobre tu vida y no aplicar nada. Y Dios no te va a obligar. Y no estoy hablando tanto de salvación. Porque si has aceptado al Señor en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, vas a ir al cielo. Estoy hablando de vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí. De que no vivamos una vida triste, una vida sin fuste, una vida que hayas pasado por este mundo sin pena ni gloria, sin aplicar nada de la palabra de Dios. Por eso la lluvia tiene que caer, y no solamente tiene que caer, sino que nosotros tenemos que permitir que nos empape. Así que tiene que haber, como decíamos la semana pasada, un vaciamiento de nuestros propios pensamientos, de mis propios caminos, de mis propias maneras de hacer las cosas, de mi propia manera de conducirme para poder recibir los pensamientos, la guía, los caminos, la dirección, el propósito de Dios para nuestra vida. Porque lo dice ahí, dice, porque mis pensamientos, en el contexto que acabamos de leer, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Qué crees que son mejor tus pensamientos o los de Dios? ¿Qué son mejor, tus caminos o tus propios caminos? O los caminos de Dios. ¿Nuestros propios caminos o los caminos de Dios? ¿Qué son mejor? Ahí lo dice el Señor, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, es interesante porque yo hacía esta reflexión, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con la lluvia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano, con la lluvia que cae continuamente sobre tu vida? ¿Te está dando tiempo a asimilarla? ¿Llegas a meditarla? ¿O simplemente vas en un corre-corre y qué bonito y qué bien y te expones a la palabra, pero no la meditas, no te dejas empapar por ella? Tienes que tomar el hábito de meditar la palabra. No me gustan las iglesias que no meditan la palabra, que no la escudriñan, que no piensan en la palabra que se les predica los domingos. Una vez un pastor hizo una prueba para ver cuál era el nivel de asimilación y de meditación de la palabra en su congregación. Y dijo,
algo como parecido a que como que los burros vuelan. Y todos dijeron amén. Y ninguno se preocupó durante la semana de comprobar si es verdad que los burros vuelan. Pero hay que meditar la palabra. La palabra es lanzada para que nosotros la escudriñemos, la meditemos, la asimilemos. Por eso pasa muchas veces que podemos tener abundancia de palabra de Dios en nuestra vida y seguir teniendo una vida lamentable, una vida sin la victoria de Cristo en nuestra vida. Y no estoy hablando de grandes cosas, no estoy hablando de lo que el mundo entiende por ser exitoso o por ser extraordinario. Estoy hablando de cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Porque Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros con un propósito y con unos dones para que vivamos una vida que apunte hacia un destino. El destino que Él tiene para nosotros, el propósito que Él tiene para nosotros. Y quizá es algo simple, es simplemente ser un buen padre, ser una buena madre, o ser un predicador, o ser un evangelista, ser un gran empresario, no lo sé. Pero Él te ha capacitado y Él quiere que vivas esa vida que tiene para ti. Por eso quiere que recibas la palabra y que la asimiles, para que nuestra vida no se convierta en una vida sin fuste. Así que si no aplicamos la palabra, por mucho que la oigamos, no sirve. Es imposible. O sea, si tú vas al médico y te receta la medicina que necesitas para curar tu enfermedad, tiene la receta, pero si vas y no la compras, o si no te la tomas, no te va a sanar, ¿verdad? Así que, ¿qué estamos haciendo con la lluvia? La lluvia, decíamos la semana pasada, es una bendición, pero también es una molestia. ¿Por qué es una molestia? Porque si no fuera una molestia no hubieran inventado los paraguas, ¿a qué no? Es una bendición, está claro que es una bendición, pero también es una molestia porque muchas veces hemos dejado de hacer cosas por la lluvia, ¿o no? Imagínate que el día 1 de noviembre que vamos a salir todos a estar juntos en coinonía, ¿qué queremos? Que haga sol, ¿verdad? Porque seguramente si está lloviendo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la lluvia es una bendición, ¿o no? Sí, pero ese día no, ese día es una molestia. Así que decía yo la semana pasada, puede que las cosas más importantes que Dios tenga que decir a tu vida sean precisamente las que más te molesten. El amén versus el ay. ¿Qué quiere decir eso? Hay palabras que nos estimulan y son palabras de Dios y que son esas palabras de amén fácil, que estás oyendo al predicador y dice amén, ¡oh! ¿Verdad? Pero ¿qué hay de esas que te cortan, que aserran tu conciencia, que son como ese bisturí, ¿no? que te está cortando, haciendo discernir las cosas del espíritu de la carne, y en ese momento tú estás ahí y estás, ay, ay, en vez de amén, estás, ay, ¿no? Y, ¿sabes? Hay un tipo de predicación, hay un tipo de ministración, hay pastores que son superficiales. Tú los ves, su puesta en escena, su manera de ministrar, y son prédicas que te emocionan y que tienes el amén. Amén, amén. Y Dios te va a sanar, amén. Y Dios te va a dar una vida próspera. Y Dios te va a dar, amén, amén. Y te producen el amén fácil. Y tú puedes. Y Cristo te ha hecho más que vencedor. Todas cosas que son ciertas. Y podríamos predicar aquí todos los domingos. Pero yo todo eso que es verdad, quiero que sea una realidad en tu vida. No que te vayas de aquí emocionado, pero que luego el lunes estés viendo la realidad de tu vida. Y es que si tú no mueres a tus propios pensamientos, si tú no mueres, si no hay cruz en tu vida, todas esas cosas que son verdad no se van a realizar en tu vida. Y entonces esas iglesias están caracterizadas por ovejas o miembros de esa iglesia que no crecen, que no maduran, que van de domingo en domingo y normalmente son pastorcéntricas y necesitan el chufletazo todos los domingos de fe del pastor, porque cuando llega el martes, el miércoles van arrastrándose. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas, como dice la parábola. Y sabes, yo no soy un gran predicador, pero yo lo que quiero o lo que me gustaría es que
en vosotros se formaran raíces profundas. Que fuerais hombres y mujeres que no mueva cualquier situación, cualquier cosa, sino que verdaderamente estéis arraigados en la palabra, que crezcáis, que lleguéis aún más lejos que yo, que profundicéis en los misterios de Dios, que profundicéis en toda la enseñanza, que no os quedéis solamente con el amén fácil, sino que toméis el ay. Y digo, esto me lo tengo que aplicar, Señor. Yo siempre he subrayado, desde hace un tiempo, cuando me expongo a la palabra, siempre subrayo más grande los hay que los amén. Porque los hay, es esa molestia, es esa lluvia que está cayendo en ese momento y me está molestando, pero ay, es una bendición cuando lo aplico. Así que quítate el chubasquero. Cuando vengas aquí, cuando vengas a exponerte a la palabra, sea quien sea el predicador, ven sin chubasquero, ven sin paraguas. Los paraguas los vamos a poner un paragüero ahí como símbolo, simbólico. Aquí llueve poco, pero gloria a Dios que aquí sí llueve. Aquí dentro llueve la palabra de Dios. Así que tienes que venir sin paraguas, sin chubasquero y dejar que su palabra te empape. Te haga decir amén o te haga decir ay. Ahora, hoy vamos a ver lo siguiente. Ya he cerrado un poco lo que hablábamos ayer. El segundo punto de la primera lluvia, no solamente es que el primer punto habíamos dicho que la palabra de Dios no anula tus pensamientos a no ser que tú lo permitas. El segundo punto es que Dios habla siempre con un propósito. Dios habla siempre con un propósito. O sea, Dios habla con propósito. Dios no solamente habla con la intención de transformar nuestros pensamientos, de guiarnos por sus caminos. Dios habla porque Él tiene un propósito con cada palabra que sale de su boca. Y en muchas ocasiones, ¿sabes? Yo no he entendido en mi vida la palabra de Dios. Ha venido la palabra de Dios a mi vida por cualquier medio, a través de la lectura de la palabra, a través de exponerme a la administración de la palabra, a través quizá de una palabra profética que me han dado en algunos momentos a Ruth y a mí. Y ha habido en muchas ocasiones que yo no he entendido o no he sabido la razón de por qué esa palabra y en este momento. Y ¿sabes? Muchas veces no entendemos, pero con el tiempo y la perspectiva vamos dándonos cuenta. Yo en mi experiencia y en mi caminar con Dios me he ido dando cuenta de la razón que tenía el Señor cuando me hablaba. Porque en ese momento quizás no entiendes, pero cuando va pasando el tiempo empiezas a entender con perspectiva y entiendes por qué Dios te habló y te dijo lo que te dijo. Un día me gustaría que Ruth contara un testimonio que ella tiene, ¿verdad? Recién casados, de cómo Dios nos habló, dónde teníamos que vivir y ella no lo entendía. Hasta que pudo ver con perspectiva por qué Dios nos había enviado a ese lugar. Porque Dios tiene un propósito con cada palabra que viene a tu vida para guiarte, para darte dirección, para exhortarte, para bendecirte, para animarte. Ahora, ¿cómo tengo que actuar yo cuando no entiendo lo que Dios me está diciendo? ¿Cuál debe ser mi actitud ante a veces esa palabra que llega de repente a tu vida y tú no entiendes? Yo debo de tener confianza. Debo de actuar en fe en su palabra. Ojo, en su palabra. Tienes que estar bien seguro de que es la palabra de Dios. Tienes que estar bien seguro quién es la fuente. Tienes que estar seguro que esa palabra viene directamente del corazón de Dios a tu vida, a tu hogar, a tu vida personal, a tu familia, para tomar cualquier decisión, para tomar cualquier cosa que pueda afectar no solamente a ti, sino a todo lo que tú llevas detrás, que en este caso si eres un padre de familia como yo, llevo una familia entera. Pero una vez que tú tienes la palabra y estás seguro que es de Dios, aunque te desafíe, tú tienes que actuar con confianza, tienes que actuar con fe en la palabra por encima de tu propia lógica. Ay, la lógica. ¿Os acordáis los discípulos? Los discípulos eran constantemente desafiados por Jesús en su lógica, en la propia lógica de los discípulos. Señor, despide a esta gente, que ya es tarde, para que puedan ir y comprar y les dé tiempo a llegar a la casa. Y Jesús se queda mirando y le dice, dadle vosotros de comer. ¿Eh? Como dicen por aquí, ¿a cuálo? ¿Pero cómo le vamos a dar de comer? Dadle vosotros de comer. Desafío de su lógica. Si solo tenemos aquí 5 peces y 2 panes.
que un muchacho ha traído su merienda? Dadle vosotros de comer. Y muchas veces no entiendes, ¿cómo voy a darle yo de comer? ¿O por qué Juan, junto con las dos Marías, estaban a los pies de la cruz? ¿Y dónde estaban todos los discípulos cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban? ¿Por qué? ¿Tú crees que entendieron eso? Habían estado caminando por 3 años con Jesús y no entendían nada, no comprendían. Pensaban que iban a reinar con Jesús y que ese reino iba a ser un reino militar, que Jesús iba a usar toda esa fuerza y ese poder que había manifestado, sanando enfermos y trayendo el reino de Dios, el verdadero reino de Dios a la tierra, para erigirse como un líder militar y político. Por eso se peleaban entre ellos y mandaban a la madre a preguntarle, ¿quién se va a sentar a tu diestra en tu reino? No estaban hablando del reino de los cielos, estaban pensando en el natural. Y de repente, todo lo que ellos pensaban que iba a suceder está clavado en una cruz, muerto. Y nos pasa muchas veces que hay momentos de nuestra vida que son momentos de cruz. Yo lo llamo así, no entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. No comprendo, Señor. ¿Qué me quieres estar diciendo con todo esto? Porque mi lógica me decía que todo iba a salir bien. Mi lógica me decía que yo no iba a perder un ser querido. Mi lógica me decía que todo iba a estar happy power. O flower power. Pero ¿sabes? Esa desgracia, ese no entender de los discípulos, esa decir, nos han clavado a nuestro Señor, ¿no íbamos a reinar contigo? Ha sido la mayor bendición de la historia. Gracias a que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Y ellos también lo entendieron después con perspectiva, por eso le predicaron y dieron a conocer el reino de Dios, el auténtico reino de Dios. Por supuesto, está de más decir que Jesucristo también va a reinar físicamente al final de los tiempos, pero no era el momento. Así que tengo que actuar con confianza y con fe, aun cuando no entiendo lo que Dios me está hablando. Y muchas veces desperdiciamos la lluvia cuando en lugar de actuar en fe sobre esa palabra que Dios nos ha hablado, en lugar de actuar en fe, lo que hacemos es alimentar la duda, alimentar la preocupación. ¿Tú sabes cuál es la antítesis de la fe? La preocupación. Y no quiero decir que tengas que ser un indolente, que no piense las cosas. No, ocúpate. O sea, es bueno que nos ocupemos de las cosas, pero no es bueno que nos preocupemos. Que vivamos en una constante preocupación, que vivamos en una constante intentando ver lo que va a venir. Porque ¿no te ha pasado que muchas veces estás pensando? A mí me ha pasado hace poco. Cuando yo tuve que hacer todo el traslado para acá, en junio por ahí, sin darme cuenta, es como que el Señor me sacudió en mi fe. Porque empecé a preocuparme. ¿Y qué nos va a costar el alquiler nuevo? Y venía una situación que yo iba a verse mermada mi economía, porque iba a dejar de recibir una prestación. Tantas cosas que empezaron a volar por mi cabeza. Que, madre mía, el comienzo de los libros, el comienzo de no sé qué, el comienzo de no sé cuánto. Todo mover una familia entera. ¿Te preocupa o no? Y yo creía que yo había superado esto de la preocupación, porque dice Pablo, no se preocupen por nada, sino oren por todo. Y yo estaba así, un poco preocupado. Digo, creía que tenía ya superado esto, ¿no? Que yo era un hombre de fe. Pero me di cuenta que en vez de ocuparme, me estaba preocupando. Y luego ha sido toda una bendición. Luego ha abundado y ha sobreabundado. Y el Señor me ha dado una colleja, como diciendo, ¿has visto, hijo? Sí, Señor, es verdad. Solo me queda humillarme delante de ti y pedirte perdón. Pero cuando no actuamos en fe sobre la palabra y, por otro lado, tomamos la decisión de alimentar la duda, de alimentar la preocupación, quizá el temor, quizá la ansiedad, quizá la incredulidad, no sé. Todo lo que Dios habla a nuestra vida tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Tiene el propósito, mira, el propósito de bendecirte.
Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien para los que aman al Señor. Así que su palabra, aunque tú no la entiendas, tiene el propósito de bendecirte, tiene el propósito de exhortarte, tiene el propósito de alimentarte, tiene el propósito de animarte, tiene el propósito de llevarte a más, de que sigas creciendo, tiene el propósito de guiarte, de convertirte también en un testimonio, porque esto no se trata solamente de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti, no solamente para transformar tu vida, sino para transformar el entorno, para transformar las personas que te rodean. Porque Él quiere que tú seas sal, que seas luz. Y muchas veces estamos en nuestro minimundo. Y parece que Dios solo es para nosotros, pero no, Él quiere que tú crezcas. Y Él envía su palabra continuamente para que tú meterte en desafíos de fe, para que tú puedas crecer y puedas ser un testimonio. ¿Sabes que el mundo sufre? Y nuestra fe tiene que ser probada para que pasemos cosas que el mundo está pasando igual que ellos, pero nosotros podamos dar un testimonio de que hemos creído en un Dios que está vivo, en un Dios que hace cooperar todas las cosas para bien a aquellos que le aman, un Dios que nos da paz en medio de la tormenta, un Dios que nos da gozo cuando todo el mundo llora, un Dios que está vivo en nuestro interior. Tenemos que reflejarle. ¡Aleluya! Y por eso muchas veces no entendemos. Pero ¿cómo crece la fe? Cuando es probada. ¿Verdad? La fe es un músculo. Si lo ejercitamos, crece. Si no lo ejercitamos, no crece. Y Dios manda sus palabras siempre con un propósito. ¿Sabes que Dios no divaga? ¿Tú has divagado alguna vez? Y te estás hablando con un amigo y de repente estás contándole tal y estás hablando y te estás dando cuenta que dices tú, ¿por qué estoy diciendo esto? Eso se llama divagar. No sé por qué estoy diciendo esto. Ahora, Dios sí sabe por qué dice las cosas. Dios sabe perfectamente por qué dice las cosas. Dios no desperdicia su palabra. Dios no desperdicia ni una tilde, ni una jota. Dios no desperdicia ni una gota de su lluvia. Cada gota de su lluvia, cada gota de su palabra, cada tilde, cada jota tiene un propósito y tiene un destino. Fíjate lo que dice el texto de Isaías. Dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Ahora, ¿tú agradeces a Dios por cada palabra? ¿Nos preparamos para recibirla? ¿Nos preparamos? ¿Venimos con el corazón arado para que la semilla pueda caer bien? ¿O venimos con nuestro corazón duro? Me gusta mucho, no sé con quién estaba hablando el otro día, que me dice, pastor, yo siempre antes de venir a la reunión, tomo a mi esposo y oro con él. Oro antes de venir. Preparo mi corazón para lo que va a ser la adoración. Preparo mi corazón para lo que va a ser recibir la palabra. Digo, amén, gloria a Dios. Me uno a tu fe. Ruth, tenemos que hacerlo. Es prepararnos. Y a veces yo siento que nos pasa un poquito que también pasa que tenemos comezón de oído. Como le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Están los menores de 20 años, están mirándome como diciendo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, te lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Que solamente queremos oír lo que queremos oír. Y hay gente que nada, que quiere oír lo que quiere oír y entonces pues se va a YouTube a escuchar un tipo de ministración que es la que quiere oír. Y sabe ya, de lo que, volviendo al tema de antes, de lo que Dios habla para tu vida hay muchas cosas que te van a gustar, pero hay muchas que van a ser una molestia y tienes que tomarlo todo. O sea, a Dios no puedes tomar por trozos. La palabra de Dios, la lluvia de Dios no la puedes tomar, no puedes ser selectivo, la tomas toda o no tomas nada. Dice el Señor que Él vomita de su boca a los que son
tibios. Es todo o nada. Así que no podemos caer en eso. Nuestro ideal tiene que ser Cristo Jesús. ¿Es tu ideal, Cristo Jesús? Él no desperdició ni una sola palabra del Padre. Pero sabes que si ves a Cristo demasiado elevado, ¿verdad? Nos pasa muchas veces que es que Jesús fue Jesús. Ya. Pero Él ha hecho el milagro en ti de que tú puedas tener su naturaleza. Como dice Pedro, que tenemos la naturaleza divina en nosotros, que es Cristo Jesús en ti. Y si lo ves muy elevado, déjame que te ponga un ejemplo que a mí me encanta. Es un ejemplo que me ayuda muchísimo. Se llama Samuel. Yo quiero ser como Samuel. ¿Y tú? Mira lo que se dice en 1 Samuel 3:19 de Samuel. Dice, y Samuel creció. ¿Samuel qué? Creció. Y el Señor estaba con él. ¿Con quién estaba el Señor? Con Samuel. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde el norte hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Yo quiero ser como este Samuel. Un hombre, de verdad, un hombre que no deja caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Sabe? Tiene un doble significado aquí, cuando tú estudias el original. Lo que la palabra quiere decir es que Samuel aprovechó todas las palabras de Dios y luego también quiere decir que Dios no dejó que ninguna de las palabras que Samuel dijo se perdieran. O sea, que si tú eres un hombre o una mujer que asimila la palabra de Dios, que no dejas caer ninguna de las palabras que Dios te dice, te conviertes en alguien que lo que hablas no se pierde, sino que tiene fruto. Por eso yo quiero ser como Samuel, me falta mucho. Así que la palabra no solo es una bendición, sino que nos es dada con un propósito. Todos conocemos un principio, ¿verdad? Este principio está en la naturaleza. La semilla plantada no puede crecer sin la lluvia. ¿Ok? ¿Verdad? La semilla plantada no puede crecer sin la lluvia. Con la lluvia, o sea, con la palabra, existe una parte que no controlamos. Es esa parte que nos hace muchas veces decir, ¿por qué? Lo que estábamos hablando, no entiendo. Hay una parte cuando Dios nos habla que no controlamos, pero sabes, hay una parte que sí controlamos. Y es, entendamos o no entendamos, tenemos que obedecerla. Y esa parte es tu propia voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Escúchame, a nosotros nos toca preparar nuestro corazón para recibir la palabra, porque en ese matrimonio, en esa cooperativa con Dios, todo eso que hemos dicho, ¿os acordáis la semana pasada que dijimos que era la palabra, que dijimos que era miel, que era leche, que era pan, que era carne, que era espada, que era fuego, que era martillo, que era espejo, que era lámpara a nuestros pies? Todo eso que dijimos que era la palabra, todo eso no sirve si no hay una respuesta por nuestra parte, si no hay una aplicación. O sea, la miel no te va a alimentar si no la tomas. Vivirla, de aplicarla a nuestra vida, de no entiendo, pero yo voy a obedecerte a ti, Señor, porque sé que es tu palabra. No es una palabra de hombre, ojo, cuidado. Estoy diciendo que es una palabra de Dios, de verdad. No una palabra, porque ya sabéis cómo soy yo con este tema de Dios me ha hablado. Ojo, cuidado. No es que Dios me ha mostrado, somos muy ligeros para esas cosas. Para que Dios hable a una persona tiene que ser una persona que viva en integridad y en santidad. Que no haya ningún impedimento para que Dios pueda hablarnos claramente. Y está claro que Él trae un sentir a nuestro corazón, por supuesto que sí. Y nos redarguye en muchas maneras. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, pero tenemos que ser cuidadosos. Así que lo que me refiero es que cada vez que tengas la certeza de que Dios te está hablando, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que tomarte la miel para que te surta efecto. Tienes que quitarte la hoja de lechuga, si la has visto en la palabra, para lucir bien. Escúchame, y cuando tú dices amén o das un aplauso espontáneo, no lo haces por el predicador, ¿a qué no? Lo haces porque amas la palabra de Dios, amas la palabra de Dios. Es el efecto de la palabra de Dios en tu espíritu que te hace saltar, que te hace brincar en tu interior. No es algo almático, es algo profundo. Cuando tú de repente dices amén o das un aplauso así, que te sale espontáneo.
Es exactamente lo mismo que pasa con la semilla cuando cae la lluvia. La palabra de Dios tiene un propósito porque hemos sido llamados para un propósito. Y tú y yo hemos sido ungidos por Dios para este tiempo. Porque Él tiene un propósito aquí, en donde Él nos ha plantado. Y yo sé que esta palabra no va a volver vacía, esta palabra no va a volver vacía, esta palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Amén. Porque Dios no desperdicia la lluvia. Dar un aplauso al Señor, claro que sí. Amén. Él no desperdicia la lluvia. Y hoy tú y yo estamos aquí para ser regados y que sea esa semilla incorruptible que Él ha plantado dentro de cada uno de nosotros, esa semilla que está en nuestro interior, pueda ser revelada, atrayendo bendición hacia nosotros y por sobre todo a los demás, a los que nos rodean. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Repasando la primera lluvia, hemos visto que la palabra no anula tus propios pensamientos, y que la palabra tiene un propósito. Esa es la primera lluvia, la palabra de Dios. Di conmigo, la primera lluvia es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a la segunda lluvia. Y para la segunda lluvia quiero que veamos el punto 3. Esta enseñanza tiene 2 puntos. El punto, la palabra no anula tus propios pensamientos, la palabra tiene un propósito. Y el 3 es, y ya estamos en la segunda lluvia, la lluvia revela. Di conmigo, la lluvia revela. Esta es la segunda lluvia que vamos a descubrir. Esta segunda lluvia no trae cosas nuevas, es la lluvia que revela lo que ya está ahí. Y ahora vas a entenderlo. Tú y yo necesitamos que sea lo que está dentro de nosotros lo que controle nuestra vida. Y cuando digo lo que está dentro, me estoy refiriendo a ese nuevo ser, la vida del Espíritu. Necesitamos que sea Dios a través de nosotros quien controle nuestra vida. Necesitamos que sea esa semilla incorruptible, lo que Dios ha plantado dentro de nuestro corazón, lo que controle nuestra vida y no lo que está afuera. Porque muchas veces vivimos controlados por lo que está afuera, ¿o no? ¿Qué le pasó a Pedro? Señor, haz que yo vaya hacia ti. Ven. ¿Qué dijo el Señor? Ven. Eso es una palabra, ¿no? Ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Y fue, ¿no? Hubo un tiempo que fue. ¿Sobre qué? O sea, ¿sobre qué anduvo Pedro? No. Anduvo sobre el ven. Anduvo sobre la palabra, porque sabemos todos, aquí todos sabemos de física, ¿no? ¿Alguien puede andar sobre el agua? No. O sea, no puedes andar sobre el agua. Pedro andó sobre la palabra que Jesús dio. ¿Y cuándo se hundió? Cuando empezó a mirar no su fe interior que le hizo caminar sobre el ven, sino cuando empezó a mirar todo lo que le rodeaba. Cuando empezó a mirar el viento, cuando empezó a mirar la tormenta, cuando empezó a mirar las olas. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Y no se lo dijo como diciendo, eres un perdido de la vida. No, se lo dijo con amor, se lo dijo, hombre de poca fe. Por eso necesitamos que sea lo de dentro, esa fe maravillosa. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Eso que Dios ha plantado, esa semilla, es lo que tú y yo necesitamos para vivir y que las cosas que nos rodean no nos controlen. Que todas las cosas que suceden en nuestro alrededor no sean las que nos controlen, sino que seamos nosotros las que podamos contestar con nuestra fe a todas esas cosas que nos rodean. Y a veces estamos tan llenos de lo que creemos saber, incluso de lo que queremos saber de nosotros mismos, que no somos capaces ni de recibir una palabra de ánimo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Yo he estado tan obcecado en mi propia, en lo que yo creo, en lo que yo creo saber de mí, en mis circunstancias, en lo mal que lo estoy pasando, que ha venido alguien y me ha querido dar una palabra de ánimo y he estado tan lleno de lo mío que no he podido ni recibir ánimo. No he podido escuchar lo que me estaba diciendo porque estoy tan centrado en mi situación o en lo que yo creo saber o en cómo yo creo que puedo salir de esa situación que no he podido recibir ni siquiera una palabra de ánimo. A veces la palabra nos dura 5 minutos. Estamos aquí, la recibimos con gozo y cuando hemos salido ahí,
A los 5 minutos viene tu realidad, vienen tus circunstancias, vienen tus tormentas y ¡pum! Golpe de realidad. Y la palabra se va por el desagüe de nuestros temores. Y muchas veces Dios nos habla, pero lo cortamos. Déjame decirte algo, mira, la única manera para que la primera lluvia, la palabra de Dios, no funcione es que no haya semilla. Si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, en ti está la semilla incorruptible, que es Cristo en ti. Y la única manera de que la palabra siga cayendo en una persona y no dé fruto es porque esa semilla no está. Pero si hay semilla, tarde o temprano, Dios, con su lluvia, va a hacer que esa semilla dé fruto. Ahora, la segunda lluvia de la que te voy a hablar es la que revela lo que hay dentro de ti y de mí. O sea, la segunda lluvia es lo que revela lo que ya hay dentro de ti, que es esa semilla. La Biblia nos enseña, existe una lluvia temprana, ¿verdad? ¿Os acordáis que Israel dependía de la lluvia porque era un pueblo agrícola? Y la Biblia nos habla, como ha cantado Aarón, de que hay una lluvia temprana que es normalmente en otoño y hay una lluvia tardía que es en primavera y luego en verano es cuando el fruto está maduro. Así que si tú y yo no dejamos que la lluvia temprana me empape, cuando llegue la lluvia tardía no vamos a dar fruto. O sea, tú necesitas la lluvia temprana y necesitas que la lluvia temprana te empape. Porque si no, cuando llegue la lluvia tardía, no vamos a poder dar fruto. O sea, ¿qué quiero decir? Es imprescindible estos tres elementos. Escucha. Mira. Dale para adelante, hijo. Imprescindible que haya semilla. ¿Cuántos tienen la semilla? Amén. Imprescindible que haya lluvia temprana. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Imprescindible que haya lluvia tardía. Di conmigo, las dos lluvias son imprescindibles. Y sabes, en 2021, 2020, 2021 ha sido un año lluvioso, ¿o no? Estoy refiriéndome metafóricamente. ¿Ha llovido palabra sobre ti? ¿Ha faltado palabra en este 2020 pese a las circunstancias, pese a las tormentas, pese a toda una pandemia que ha trastornado toda la forma de vida? Ya vemos normal ir con mascarilla, ¿verdad? Pero en 2019 tú veías a uno con mascarilla y o era un chino, estaba aquí de turismo. ¿Ha llovido palabra sobre ti durante estos 2 años? Amén, sobre mí sí. Pero no solamente ha sido lluvioso, como nos enseña Isaías 55. Ha sido lluvioso como nos enseña Mateo 7 también. Y conmigo la segunda lluvia. Isaías dice que la lluvia es la palabra de Dios. Pero Jesús, el verbo hecho carne, nos habla de otra lluvia. Y esta lluvia es la que revela lo que está en nuestro interior. Miremos lo que Jesús dice cerrando el famoso Sermón del Monte. Aquí Jesús está hablando del reino de Dios contra el reino de los hombres. Reino de Dios versus reino hombres. El famoso Sermón del Monte. Qué enseñanza, ¿verdad? Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Dice, Jesús cierra su exposición, cierra el sermón con una imagen con la que quiero cerrar yo esta enseñanza. Se encuentra en Mateo 7, 24 en adelante. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. ¿Qué descendió? Lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Isaías 55, la lluvia es la palabra de Dios. Y en Mateo 7 la lluvia son las pruebas. Digo conmigo, segunda lluvia. Primera lluvia, la palabra de Dios. Segunda lluvia, las pruebas. Y la lluvia ha caído estos 2 años, ¿verdad? Tanto de una como de otra. Ha habido palabra en abundancia, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando estábamos confinados, teníamos, gracias a Dios, la bendición de tener vida RTV Blue, ¿verdad? Y pudimos seguir haciendo y predicando y ministrando la palabra. Desde casa nos conectábamos. Pero también ha llovido, ¿verdad? También han llovido situaciones difíciles, pruebas, incertidumbre, ¿verdad?
¿El trabajo se ha trastornado o no? Se ha trastornado todo, ¿verdad? Las dos lluvias han caído en estos dos últimos años, 2020 y 2021. Ahora, la primera lluvia, la palabra, me prepara para recibir la segunda lluvia, las pruebas, y poder dar fruto y que todo se mantenga estable en mi vida. La lluvia de Mateo 7 revela si la lluvia de Isaías 55 no se desperdició en mi vida. O sea, las pruebas revelan si la palabra de Dios que ha enviado a mi vida no se ha desperdiciado, sino que ha hecho su labor, ha hecho su obra en mí. Porque si yo he sido una persona, un hombre, una mujer que ha aplicado la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, nada me mueve. Y Jesús nos dice que hay otra lluvia. Es la lluvia que viene a probar si lo que tú has oído está realmente en tu corazón. Es la lluvia que viene a probar nuestra fe. Por eso es tan importante que la palabra de Dios no se vaya por el desagüe en nuestra vida. No se vaya por el desagüe de la depresión, del temor, de la duda, de la incredulidad, de la ansiedad, del pecado, porque todo se va por ahí. Y como he dicho antes, a veces no nos dura una palabra ni 5 minutos, porque no la meditamos. La segunda lluvia, las pruebas, la lluvia de Mateo 7 viene a revelar sobre qué está realmente construida tu casa, tu vida. Y cuando una tormenta nos golpea, siempre aprendemos, ¿o no? Porque las tormentas traen revelación, revelan dónde realmente están nuestros pies plantados. Las tormentas revelan mi fe. Las pruebas traen revelación. ¿Cuántos quieren pruebas? Pero déjame decirte que yo en mi vida algunas cosas solamente las he aprendido en la tormenta. Sin duda, para muchos este tiempo, este año desde que estalló la pandemia está siendo una tormenta. En los negocios, en tu salud, en tantas cosas, en quizá la pérdida de un ser querido. Ha habido tormenta, pero también ha habido palabra. Ha habido prueba, pero también ha habido la palabra de Dios lloviendo sobre nosotros. Ahora, mira cómo termina Mateo 7, del 26 en adelante. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hombre insensato, hombre insensato. ¿Cuál es el hombre insensato? El hombre insensato es ese hombre que está lleno de información, pero sin revelación. ¿Verdad? Y muchas veces de información, de todo lo que está pasando en el mundo, de la política, de esto, del otro, y llenos todos de información. Y estamos tan llenos de esa información que nuestra fe está sepultada con todo lo que estamos viendo y oyendo continuamente. Y entonces estamos llenos de información, pero sin revelación. Y nos llenamos de la lógica, de nuestra propia lógica. No, es imposible. Si con esto, madre mía. ¿Sabes que hay iglesias que no han abierto todavía desde que se cerró? Ahora, no te estoy diciendo que no estés informado, ni que seas consciente de la realidad que vivimos, ni que seas un insensato. De la otra manera, o sea, ir por ahí chupando barandilla, diciendo el COVID a mí no me afecta. No. No. Se trata de vivir sobre la palabra de Dios. Información sí. La información es buena porque me hace ver la realidad en la que vivo. Pero yo no camino sobre la información, camino sobre la palabra de Dios. Yo camino sobre el ven de Jesús, no sobre la tormenta, no sobre el agua. Porque el agua es inestable, la tormenta se levanta, las olas se mueven. Pero el ven, la palabra de Dios, permanece para siempre. Amén. Así que, ¿qué vas a hacer con la lluvia? ¿Te vas a quedar lleno de información o quieres revelación en tu vida? ¿Y con las tormentas qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Y con las tormentas qué vas a hacer? Ahora, si sientes que la tormenta que Dios permitió, escúchame bien porque es interesante,
La primera lluvia, la palabra de Dios, Dios la envía a tu vida. La segunda lluvia, las pruebas, Dios las permite en tu vida. Él no es el inicio. Él no las envía. Él no fabrica las pruebas para ti, pero sí las permite. Dice, Señor, el diablo nos ha pedido para zarandearnos. Dice Pedro, Jesús a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. Y yo me imagino a Pedro, ¿tú qué le has dicho? Que no, ¿no? Le habrás dicho no, con mi poder, fuera. ¿Y qué es lo que le dice? Pedro, yo he pedido que tu fe no falte. Wow. O sea, ¿le habrás dicho qué? ¿Pero algo? No. Tu fe, Pedro. Nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe es lo que vence el mundo. Amén. Así que quizás si sientes que la tormenta que Dios permitió no fue el origen, te derrumbó, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a construir sobre arena? ¿Esa arena que ha hecho que te derrumbaras? ¿O vas a discernir la lluvia de Dios? ¿Vas a desperdiciar las lluvias o vas a crecer con ellas? La lluvia viene, esa segunda lluvia viene a revelar mi roca. Y nuestra roca es Cristo Jesús. Amén. Así que lo que tienes que hacer cuando venga esa prueba, tienes que decirle al enemigo, decirle, mira, el único que va a desperdiciar la lluvia y la tormenta eres tú con esa prueba que me estás enviando. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy sobre mi roca. Porque esa prueba que tú me estás enviando lo único que hace es revelar lo que hay en mi interior, revelar sobre qué está edificada mi vida. Y mi vida está edificada sobre Cristo Jesús. Así que vete porque sigo en pie. Aleluya. Amén. Ponte de pie. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos recibirla. Y también sabemos, Señor, que estamos en un mundo caído, donde quizá nos va a tocar atravesar circunstancias difíciles, Señor. Unas más que otras. Quizá nos toque afrontar lo que todo el mundo afronta, porque estamos en un sistema caído. El príncipe de este mundo le queda poco, pero aún anda suelto. Está vencido, pero aún está suelto. Y sabemos, Señor, que la fe es lo que nos hace vencer sobre toda circunstancia. Y queremos recibir tu palabra, Señor, para que haga germinar, producir esa semilla incorruptible que hay dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender. Ayúdanos, Señor, a entender incluso las palabras cuando viene a nuestra vida, cuando no entendemos. Ayúdanos a obedecerla, a aplicarla, a no ser solamente oidores, a no tener comezón de oído, a no querer exponernos solamente a una administración que nos estimule, sino también a escuchar, Señor, cuando tú nos exhortas. Padre, necesitamos esa lluvia. Necesitamos tu palabra para tener, Señor, la fuerza, para que pueda revelarse lo más poderoso que tenemos, Señor, en los momentos de la segunda lluvia, en los momentos de prueba. Porque todos estamos expuestos, Señor, a pasar por un momento de prueba. Todos estamos expuestos a la pérdida de un trabajo. Estamos expuestos a una rotura matrimonial, a un fracaso en una relación. Estamos expuestos incluso a perder un ser querido, un ser amado. Pero tú quieres hacernos brillar, Señor, en medio de esta sociedad que pasa por las mismas circunstancias y pruebas que nosotros, con esa semilla incorruptible que hay dentro de nuestra fe, Señor. Para que muchos puedan conocerte y encontrar en ti, Señor, el consuelo, la fuerza que hemos encontrado muchos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, con esta palabra. Queremos recibirla. No queremos ser oidores olvidadizos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y ayúdanos a ponerla por obra, Señor, a meditarla, a examinarla, Señor, en profundidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Y amén. Aleluya. Amén.
Muy bien. Nos despedimos de la audiencia.